Ustedes saben que el tema de la legitimidad de la conquista de España en América ha sido uno de los temas más discutidos que se pueden haber suscitado en la historia de España a partir del famoso siglo de oro, a partir del siglo XV y XVI en adelante. Fue tan discutida la cuestión que inclusive hasta el día de hoy se siguen planteando ciertas tesituras con respecto al tema. Y tiene una característica particular el tema de la legitimidad de los títulos, que, como decía Vicente Sierra, España ha sido la única potencia que se planteaba la legitimidad de los títulos y que además esta cuestión de la discusión acerca de la naturaleza de la legitimidad de la evangelización de España en América se dio contemporáneamente a los hechos en el momento en que se estaban desarrollando. Es decir, España no se pregunta cuál es la causa, cuál es el fundamento de su accionar en América 500, 600, 200 años después del hecho, sino que se lo plantea en ese mismo momento. En 1492, cuando llegan los españoles a América, a partir de ese descubrimiento, los españoles mismos empiezan a inquirirse cuál era la razón por la cual ellos iban a proceder aquí en el continente americano. Es decir, que sucesivamente, en el momento en que se daban esos acontecimientos que veíamos recién en la presentación del ingeniero Cerda, en el mismo momento, mientras en América se construían hospitales, universidades, se evangelizaba, en España se daban una serie de discusiones doctrinarias, filosóficas, políticas, jurídicas y teológicas que iban a ser el sustento doctrinario de lo que estaba ocurriendo aquí en América. Es por eso que les propongo, para que partamos de una base clara en esta pequeña exposición, un silogismo. Un silogismo está compuesto de premisas y una conclusión. La premisa mayor de este silogismo va a ser el fundamento teórico, va a ser toda esa discusión que se daba en España en aquella época, que la vamos a tratar de esbozar en estos pocos minutos. La premisa menor de este silogismo son los hechos, es decir, cómo se ha dado eso en la realidad, que lo podemos traer a colación de la conferencia que ha dado el ingeniero Cerda. Y uniendo estas dos cosas, estas dos nociones, estos dos conceptos, vamos a tratar de hacer juntos una conclusión que nos sirva como exordio de estas jornadas, estas segundas jornadas de la hispanidad. Para ello vamos a seguir nosotros tres autores que les he nombrado muy brevemente. El primero de ellos es Fray Francisco de Victoria. Tal vez no sea muy conocido, pero en pocas palabras podemos decirles que, para noticia de los que no lo conozcan, Fray Francisco de Victoria fue un fraile dominico español del siglo XVI, perdón. Todo su trabajo se basó en la Universidad de Salamanca, que era el centro cultural de España, de la España peninsular, no de la España continental, de la España americana, donde tenía otras universidades, pero en la España de lo que era Iberia, la península ibérica, Salamanca era el centro cultural de aquella época y ahí daba todas sus clases Fray Francisco de Victoria. Clases teológicas, filosóficas y también jurídicas. Su obra principal, que la he traído para que la puedan ver, son las Relecciones teológicas. Ahí tienen también una foto de un grabado de Fray Francisco de Victoria. Y en las Relecciones teológicas, la primera que se plantea este fraile dominico es acerca de la cuestión de los indios. Así se intitulaba la obra. Allí Fray Francisco de Victoria trata de esbozar cuáles son las causas justificantes, es decir, cuáles son aquellas que sirven, tienen idoneidad o aptitud para justificar el accionar de España en América y cuáles no. Son muchas, pero nosotros vamos a circunscribir a las más importantes para que nos sirvan a nosotros como ideas claras para que cuando hablemos de la conquista y de la acción evangelizadora, mejor dicho, de España en América, podamos utilizarlas como fundamento de nuestras posiciones. Ese es el primer autor que vamos a ver.
El segundo autor con el que lo vamos a unir es Santo Tomás de Aquino, que posiblemente sea un poco más conocido, también es un fraile dominico, no era español, era de lo que hoy es Italia, y todo su trabajo se había desarrollado un par de siglos antes, en el siglo XIII. Su obra cúspide es la Suma Teológica, y ahí vamos a encontrar algunas respuestas de las cuales podemos inducir las conclusiones para apoyar la posición que adopta Fray Francisco de Vitoria cuando se plantea la cuestión de los indios y del accionar de España en América. Y el último autor que vamos a ver nosotros es Héctor Hernández, que también lo he mencionado, que ha sido un defensor de la hispanidad, se ha planteado muchas veces en la cuestión de los títulos de la conquista de España en América, ha dado muchas conferencias, tiene muchos libros escritos, y de él he sacado el título de esta conferencia, que es Fe y Razón en los títulos victorianos, que es una conferencia que él dio en el año 92 con ocasión del 5º centenario de la evangelización de América. Pues bien, como el ingeniero Cerda ha dicho en su presentación, la acción de España en América puede ser descrita como una evangelización. Evangelización porque, en el sentido que lo ha expuesto él tan claramente, la preocupación de España para las Américas era imbuir del espíritu del Evangelio las nuevas tierras conquistadas e instaurar allí un nuevo orden social, un nuevo orden político que esté informado por los principios y por el espíritu del Evangelio. Ese es un concepto claro y llano de cristiandad. Cuando nosotros hablamos de cristiandad vamos a entenderlo así como el orden social informado por los principios y por el espíritu del Evangelio. Y esa era la premisa que tenían los españoles. Por eso es que cuando ellos llegan a estas tierras se empiezan a plantearse esas cosas y lo primero que ellos hacen es empeñarse en una empresa evangelizadora. Empresa evangelizadora que es importante que ustedes lo sepan, no era una cuestión accidental a la acción del imperio, sino que era consubstancial al imperio. No era una cuestión accesoria, no era una cuestión más, algo secundario, algo pasajero que podía darse así o podía darse de otra manera, sino que al contrario, los españoles tenían la idea de que su empresa en América necesariamente tenía que darse con esa premisa evangelizadora. Es decir, no podía ser de otra manera. Y esto, por supuesto, que es motivo de escándalo y de locura, como dice San Pablo, para todos aquellos que son paganos o que son incrédulos. Pero ¿cómo va a contestar o cómo va a fundar Fray Francisco de Vitoria esta acción evangelizadora? ¿Por qué dice Fray Francisco de Vitoria en el siglo XVI que fue legítima la acción evangelizadora? Piensen ustedes que hoy hablar de empresa evangelizadora, de un Estado evangelizador, es prácticamente impensable. Hoy no hay un Estado evangelizador en ninguna parte del mundo. Pero en aquellas épocas era normal, y es más, se buscaba la forma de justificar teológica, filosófica y jurídicamente esa empresa evangelizadora. Ahora bien, entrando de lleno al meollo de la cuestión, ¿cuáles eran los títulos justificantes? ¿Cuáles eran las causas legítimas de esa acción evangelizadora? Vamos a ver tres. Vamos a analizar tres nada más. Una que es inidónea, es decir, que Francisco de Vitoria la rechaza por no tener aptitud. Y dos que son justificantes y que además Francisco de Vitoria refiere de que además de justificantes son concluyentes, es decir, que esas bastan por sí mismas para tener por válida la empresa evangelizadora. Empecemos con la que no es idónea y que es muy frecuente que muchas veces cuando se estudie el tema se la cite, se la traiga a colación y se la tenga como una prueba concluyente de que basta esa sola prueba, basta esa sola causa para justificar la acción evangelizadora. ¿Cuál es el título de la adjudicación papal? ¿Qué significa esto? Se sostiene que España, al haber recibido por parte del Papa en ese momento, Alejandro VIII, a través de la bula, etc., era título suficiente para adquirir el dominio sobre las tierras y desterrar a las autoridades paganas que tenían los indios, aztecas, indios, mayas, todo lo que hemos visto hace un rato,
de ese orden constituido que ellos tenían antes de la llegada de Colón a América. Francisco de Victoria dice que eso no es un título suficiente. ¿Por qué se opone Francisco de Victoria? Francisco de Victoria, por un lado, en algo que no compartimos, duda de que el Papa tenga o haya tenido en ese momento potestad suficiente como para disponer sobre las cosas temporales que están sujetas al dominio de fieles y de infieles. Francisco de Victoria explica, es más, da como probable que ni siquiera Cristo tenía potestad sobre las cosas temporales. Pero duda, y admitiendo la hipótesis de que Cristo tenga la potestad sobre las cosas temporales, infiere que no la habría comunicado al Papa, entonces mal podría el Papa disponer sobre cosas temporales cuando Cristo no se las comunicó, sino que Cristo le comunicó facultades espirituales. Y aún así, si el Papa tuviera potestad espiritual y además material sobre las cosas temporales, no podría el Papa dispensarle a los emperadores cristianos de aquella época el poder para disponer sobre esas cosas. Y aún así, si lo tuviera, sería solamente sobre los fieles y no sobre los infieles, que eran los paganos en ese momento. Porque como lo decía el ingeniero Cerda, los indios, los aborígenes, antes de la llegada de Colón, eran simplemente aborígenes, no tenían conocimiento de la fe de Cristo, no eran cristianos, no sabían de la existencia de la Iglesia Católica, tampoco sabían la existencia de las iglesias protestantes, de la religión musulmana ni de la religión judía, sino que vivían en un estado natural. Ante esto, Santo Tomás nos dice en la Suma Teológica, en el Tratado sobre la Fe, en la segunda de la Suma Teológica, la cuestión 10ª, el artículo 8º y 9, que la Iglesia no dicta sentencia sobre los infieles, infligiéndoles penas espirituales, sino que tiene competencia sobre algunos infieles para castigarles con pena temporal. De este pasaje de la Suma Teológica, Francisco de Victoria concluye que el Papa no tenía competencia ni para desposeer a los indios de las cosas sobre las que ellos ejercían la propiedad, ni tampoco para destruir, desautorizar a las autoridades constituidas e implantar un nuevo orden político. Héctor Hernández va a dar un fundamento adicional a esta cuestión, que es un argumento de orden natural. El derecho natural, lo que nos dice a nosotros, derecho natural es aquel que se deriva de la naturaleza de las cosas, que es propio del hombre, según su esencia y naturaleza constitutiva, que tenga la posibilidad de ejercer un derecho de propiedad sobre sus cosas. Si nosotros estamos aquí, es natural que podamos ejercer la propiedad sobre este aparato, sobre este micrófono, sobre estos libros. Entonces, siendo esto un argumento de orden natural, nosotros necesariamente, para derogar ese principio de derecho natural, tenemos que traer a colación un argumento de orden sobrenatural que vaya en contra de ese principio para argumentar suficientemente un argumento en contra. Y el título de la adjudicación papal no es un argumento de orden sobrenatural para poder desapoderar a los aborígenes del derecho de propiedad. Lo mismo pasa con el tema de las autoridades constituidas que tenían los aborígenes. Es de orden natural que cada sociedad, que cada comunidad política constituya su comunidad en base a una organización política jurídica. Si llegamos a un lugar y el pueblo está organizado jurídicamente de determinada manera, no podemos nosotros, en base a que los aborígenes desconocen la autoridad de la Iglesia y del Papa, desautorizar a sus autoridades, constituir nuevas autoridades e implantar un nuevo orden político. Por estos argumentos, el tema de la adjudicación papal es desautorizado por Francisco de Victoria como un argumento válido. Ahora bien, ¿cuáles son en verdad los argumentos que cita Francisco de Victoria en relación a Santo Tomás para justificar la empresa evangelizadora en América? Son dos, y los dos los ha hablado el ingeniero Cerda hace un rato. Por un lado, la propagación de la fe católica. La propagación de la fe cristiana es un deber de todo cristiano. Francisco de Victoria
lo colige de un pasaje del Evangelio que es el capítulo 28 de Mateo, el versículo 19, después de la resurrección de Cristo y antes de la ascensión a los cielos, cuando Cristo les da el mandato a sus apóstoles de ir e instruir a todas las naciones y de predicar el Evangelio, les está dando un mandato a todos los apóstoles y por intermedio de ellos a toda la iglesia, de la que nosotros como fieles laicos somos parte, de anunciar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Este deber, este mandato que tenemos nosotros como obligación, a mayor razón la tienen los estados que se profesan cristianos. Entonces, si nosotros reconocemos la premisa de que es una obligación predicar el Evangelio, anunciar las verdades de Cristo, es con mayor razón una obligación de un Estado cristiano, como era en ese momento el Imperio Español, a cuanto lugar llegase, el de anunciar el Evangelio. Propagar las verdades de la fe era una obligación del Estado cristiano. Por eso les digo que la cristiandad implica ese concepto: reconocer los principios del Evangelio e informar nuestra acción política para que el orden social en que nosotros vivamos sea un orden social cristiano. Esa era la cristiandad que se respiraba en la Edad Media. Fíjense cómo en un pasaje del Evangelio tenemos la respuesta a una acción política. A esto se le suma también un argumento de orden natural. Si nosotros podemos, por derecho natural, comerciar, intercambiar bienes y servicios, realizar distintos actos como laborales o algo más bien como los préstamos de dinero entre pueblos que no son cristianos, con mayor razón se podría a su vez predicar el Evangelio, propagar la fe cristiana. De estos dos argumentos se concluye en Francisco de Vitoria que era totalmente necesaria la acción evangelizadora en América. La llegada de Cristóbal Colón implicaba la necesidad de que se propague la fe católica, además que si no lo hubiesen hecho así los españoles, todos los indios, todos los aborígenes paganos, iban a quedar sin posibilidad de conocer la salvación de Cristo. Porque piensen ustedes que vivían en un estado de ignorancia inculpable, ellos no tenían noticia del Evangelio. Hasta 1492 no habían llegado a estas tierras el anuncio del Evangelio. Entonces, miren de cuánto nos hubiésemos privado nosotros de no haber sido la conquista en América una empresa evangelizadora. Hasta el día de hoy nosotros no tendríamos posibilidad de salvación. Viviríamos en un estado de ignorancia natural acerca de la verdad de la fe. Entonces, por estos dos argumentos, Francisco de Vitoria concluye que era totalmente necesario propagar la fe católica en el nuevo continente. Y Héctor Hernández va a sumar una razón, o va a aportar a esta razón un argumento que a nosotros nos tiene que llamar la atención. Héctor Hernández lo que dice es que esta solución no es una solución epocal, no es una solución de ese momento, sino que es una solución perenne. Es decir, al día de hoy, esa respuesta que se ha dado en el siglo XVI todavía mantiene vigencia. Si nosotros hoy nos encontramos con alguien en un estado, si somos políticos, o con una persona que tenga ignorancia acerca de la fe, es nuestro deber comunicarle las verdades de la Iglesia, las verdades de Cristo. Si no tiene posibilidad de salvación, le estamos privando del bien necesario para su vida, cuál es la posibilidad de llegar a conocer a Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos el deber de actuar como lo ha hecho la corona española en ese momento, propagar la fe cristiana. Que esto también es conteste con lo que Santo Tomás enseña en la Suma Teológica. También encontramos una respuesta en el Tratado de la Fe, la segunda, que les he citado hace un rato, pero que por cuestiones de tiempo la vamos a suprimir. Lo importante es que sepan que es coincidente la postura de Francisco de Vitoria en este punto con respecto a lo que enseña Santo Tomás. Y el último argumento que nosotros vamos a deslizar para fundar la posición de España en América
es otra que también hemos visto hace un rato con el ingeniero Cerda, que es la legitimidad de la evangelización en América a causa de la defensa de los inocentes. Todos los sacrificios humanos que nosotros veíamos hace un rato, que se sacrificaban personas vivas en holocaustos de divinidades paganas que tenían los indios en aquella época, constituían sacrificios injustos que tenían como víctimas personas inocentes. Porque quitarle el corazón a una persona para que supuestamente al otro día salga el sol no es una causa justa que se pueda tener por legítima para arrebatarle la vida a una persona. Nosotros obviamente sabemos que solo Dios es Señor y dador de toda la vida y que solo a Dios corresponde dar o quitar la vida, salvo las excepciones de pena de muerte, justa causa de guerra justa y demás. Pero en estos casos en los cuales el argumento era sacrificar personas para congraciarse con una divinidad, o mucho peor todavía por las prácticas de la antropofagia que tenían las culturas precolombinas, era una necesidad también del Imperio Español salvar a todos los inocentes que eran víctimas y que estaban sometidos a esa tiranía, porque el nombre que le corresponde a ese régimen es de tiranía, cuando por injusticia somete inocentes es una tiranía. Salvar a los inocentes de esas prácticas era una necesidad del Estado español y por consecuencia el accionar de toda la acción evangelizadora que hubiese como consecuencia traído la salvación de la vida de esos inocentes era justo título no solo de conquista de todo el continente americano, sino también es justa causa para destituir a la tiranía ilegítima y constituir sobre ella un nuevo orden social y político. Porque imagínense ustedes que muy difícil sería que convivan la religión católica, la religión cristiana, que por un lado tienen la obligación de propagar, si por el otro lado mantenemos autoridades que propagan prácticas totalmente contrarias con la caridad cristiana, como es el sacrificio humano. Y no solamente, vinculado con lo anterior, es una solución epocal. No se trata solo de combatir una práctica injusta en ese momento del sacrificio humano, sino de lo que se trata es de desterrar todo vestigio de prácticas inhumanas, aberrantes y injustas. En este sentido, bueno, también esa es la posición de Francisco de Vitoria. Santo Tomás de Aquino también va a coincidir con esa postura en el Tratado de la Caridad, cuando habla sobre las justas causas de guerra. La segunda también la cuestión 40, solamente la menciono, no la vamos a leer en honor a la brevedad, pero para que sepan que estas dos posturas están apoyadas en Santo Tomás de Aquino, que es la autoridad por excelencia de la Iglesia Católica cuando hablamos de cristiandad. Y también les quiero traer en este sentido dos principios que están sustentados por autoridades de la Iglesia más recientes, por dos pontífices que son más contemporáneos a nosotros, dos pontífices que son bastante distintos entre sí. Por un lado, vamos a citar a Pío XI cuando habla del sílabus del principio de no intervención. Porque cuando se habla del tema de las culturas aborígenes, algo ha mencionado también el ingeniero Cerda, mucho se dice de que tenemos que tener como cierto respeto, es un argumento hoy en día muy en boga, cierto respeto por la cultura y la civilización que habían manifestado los aborígenes hasta el año 1492. Porque habían desarrollado puentes, habían construido acueductos, habían tenido cierto avance y cierto progreso. Pero cuando nosotros hablamos de esto, es importante tenerlo bien consabido, cuando nosotros hablamos de que existen prácticas inhumanas, prácticas que son injustas, como la que hemos mencionado recién de los sacrificios humanos, no podemos ser condescendientes con el relativismo axiológico que implica respetar la diferencia por la sola diferencia.
El respeto por el solo respeto a la diferencia no dice nada. O algunos también dicen, bueno, para nosotros que somos cristianos, Dios es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Pero los aztecas, los mayas, los incas podrían haber tenido sus propias divinidades y nosotros, en respeto a lo sagrado, tendríamos que dejarlos que ellos realicen sus prácticas a la manera que ellos estén acostumbrados. Eso que en política a veces se conoce como el principio de no intervención, nosotros lo tenemos que descartar, lo tenemos que desterrar. Y eso fue lo que hizo precisamente España en América. Vio la injusticia de esas prácticas y decidió intervenir para defensa de los inocentes, pero también para poder propagar la fe cristiana en estas tierras. Y en ese sentido, Pío XI en el sílabo lo que nos dice que hay que proclamar y observar el principio llamado a la no intervención es una proposición que está condenada por la Iglesia. Es decir, a nosotros no nos tiene que ser indiferentes como cristianos lo que ocurra en otras partes, en otras latitudes, porque en definitiva se está tratando acerca del destino de la salvación, de las almas y de las vidas del prójimo. Y en este sentido, también es importante destacar que un tema muy actual cuando se nos pone a nosotros en el tapete la cuestión de las prácticas de la antropofagia y de los sacrificios, es la cuestión del consentimiento. Se dice por ahí que los aborígenes habrían estado muy felices de vivir en ese régimen en el que se sacrificaba al dios Sol todos los días, por lo menos un corazón humano. No es tampoco un argumento válido. Que todos estemos de acuerdo en algo no lleva consigo implícita la nota de la veracidad de esa cuestión o de esa proposición. La verdad de las cosas no está dada por la cantidad de adeptos que sume esa cuestión, sino que la verdad se conoce por sí misma, la verdad es objetiva, no es una cuestión que dependa del número de adhesiones a las que sume. Por eso, si todos los aborígenes hubiesen, en el hipotético caso de que todos los aborígenes hubiesen estado de acuerdo con esas prácticas, no es tampoco un argumento suficiente para que los españoles no se hubieran entrometido y los hubiesen dejado ahí hacer su proyecto de vida de la antropofagia. Por último, para terminar, les quiero citar a un pontífice que es relativamente actual y que tiene una frase que quizás para los que andan diciendo cosas últimamente sea escandalizante. La cita que les quiero leer dice así: la Iglesia tiene la misión de dar testimonio del verdadero Dios y del único Señor, por lo cual no puede verse como un atropello la evangelización que invita a abandonar falsas concepciones de Dios, conductas antinaturales y aberrantes manipulaciones del hombre por el hombre. Esto lo dice Juan Pablo II en el año 1983 en Centroamérica. Juan Pablo II no es Pío XI ni Pío IX. De todo esto que se ha dicho, muy brevemente, a lo que también quiero sumar la exposición del ingeniero Cerda, que ha sido muy elocuente con todo el relato de los hechos, de las crónicas que se vivía o cómo se vivía en América en aquella época. Quiero llamarlos a la reflexión con respecto al sentido misional de la conquista en América. La acción evangelizadora en América tenía una información clara del Evangelio de Jesucristo. Los españoles no dejaron ningún centímetro de América librado al azar. Estaba todo pensado, meditado e inspirado por el Espíritu Santo. Ese orden social que constituyeron los españoles, que hemos visto las imágenes y que brevemente le hemos contado, totalmente imbuido por el espíritu del Evangelio, nosotros podemos decir con justas razones que se trataba de un orden social cristiano. Un orden social cristiano que, como lo he dicho hace un rato, no es una cuestión de aquella época del siglo XV o XVI nada más, sino que nos invita a nosotros
a recordarlo, a rememorarlo y a tenerlo presente para que en cada una de nuestras acciones cotidianas podamos nosotros, reviviendo ese espíritu de cristiandad, procurar con nuestras acciones de cada día reinstaurar en nosotros ese orden social cristiano. Por más de que hoy sea prácticamente imposible y nos parezca una quimera irrealizable, no tenemos que renunciar nunca a ese principio y a esa tesis que nos llama a nosotros como cristianos a vivir coherentemente con la fe, y que el orden social en el que vivimos sea llamado realmente un orden social cristiano. Es decir, luchemos por la cristiandad para que podamos vivir nosotros, nuestros hijos y nuestras generaciones posteriores en un orden cristiano. Creo que este es el sentido de la jornada. Espero haber aportado en ese sentido y ha sido un gusto estar con ustedes.